Hebreos capítulo 12 y en el verso número 12, Hebreos capítulo 12, verso 12, y dice el apóstol Pablo: los que rechazan la gracia de Dios. Vamos a leer esta porción honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Amén. Por lo cual dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Amén. Gracias, Señor. Habla Dios en nuestra vida a través de esta palabra. Habla la vida de mis hermanos. Habla la vida de nuestros oyentes del programa, Señor. Que esta palabra sea de edificación, sea de consuelo y sea, Señor, también un llamado de atención para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de los hebreos, pero también a la iglesia de este tiempo. ¿Y cuál es la exhortación que dice el apóstol a través de la palabra de Dios? Y dice que levantemos las manos caídas. Hoy en día, queridos hermanos, hay mucha gente, hay muchos creyentes que están con sus manos caídas, o sea, están desanimados. Ya no quieren asistir al culto, ya no quieren asistir a la reunión familiar, ya no quieren saber de Dios porque sus manos están caídas y sus rodillas paralizadas. O sea, están paralizados espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gloria a Dios. Sendas derechas, porque muchas sendas se han torcido. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Comenzaron como brasas encendidas, pero terminaron como tizones apagados. Gloria a Dios. Más aún, hermanos, sabiendo que la venida del Señor está cerca, y cuando más debemos de estar llenando nuestras vasijas de ese aceite precioso, es cuando más muchos se han enfriado. Y el apóstol Pablo dice: seguid
la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es que, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. El Señor nos aparta en medio del mundo como un pueblo santo para Él. Pero resulta que muchos creyentes se han vuelto para la inmundicia. Después que el Señor los limpió, ahora se han vuelto a ensuciar. Después que el Señor los rescató, después que el Señor los hizo libres, volvieron a ser esclavos. La santidad, hermanos, es la base fundamental para tener el encuentro con el Señor en los aires. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Y cómo es posible que muchos que dicen ser cristianos van a una fiesta, pegan su bailadita, se pegan su desviadita, como si los ojos del Señor no lo están viendo? No, es que aquí no me ve nadie. No, es que aquí yo puedo descarriarme por un momento, puedo echarme un traguito, puedo beberme una bebida amarga, qué sé yo. Mas no sabe que los ojos del Señor están sobre todos los hombres de la tierra, dice la palabra. La santidad, hermanos, es lo que viste a la iglesia del Señor. Es lo que marca la diferencia de la iglesia del Señor con respecto al mundo. Lo que antes hacíamos, hoy ya no lo hacemos. Lo que antes éramos, hoy ya no lo somos. Somos nueva criatura, dice la palabra, en Cristo Jesús. La santidad, hermanos, muchos ya no le toman mucha importancia. Ya lo ven como cualquier cosa. Sí, la santidad, sí, está bien. No, hermano, la santidad es algo delicado. ¿Y qué dice el apóstol? Mira bien, dice el verso 13, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es que ahí está el problema, que muchos están cayendo de la gracia del Señor, porque han cambiado o han hecho de la libertad que el Señor nos dio el libertinaje. Y no es así, amados hermanos. El Señor nos hizo libre, pero para Él, no para el mundo. El Señor nos hizo libre para que nosotros le demos la gloria a Él, no al mundo. Pero es que mucha gente está cayendo de la gracia porque su vida ya no siente aquel mismo placer de servirle a Dios con todo su corazón. Y es que si me da tiempo voy al culto. Y es que si me da tiempo voy a ir. No, hermano, esto no es que si te da tiempo. Esto es que lo hacemos o no lo hacemos. No podemos dejar al Señor como último lugar en nuestra vida. El Señor debe ser prioridad en nuestra vida siempre. Si el Señor es la prioridad en tu vida, eso quiere decir que usted está en un constante crecimiento en el Señor. ¿Y qué significa la palabra gracia dentro de la Biblia? Dice que la gracia es un concepto fundamental que se refiere al amor inmerecido y a la misericordia de Dios hacia toda la humanidad. Ese es el significado de gracia. El amor inmerecido que Dios nos ha regalado. No lo merecíamos, pero Él quiso regalarnos. No éramos dignos, pero Él quiso darnos su amor. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Aló? De tal manera, o sea, fue tan grande su amor que Dios amó al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito para que por medio de Él fuésemos salvos. Entonces, la iglesia de hoy tiene que practicar la santidad sí o sí. El pueblo de Dios
tiene que vivir en santidad sí o sí, porque dice la palabra, sin ella nadie verá al Señor. Necesitamos, hermanos, practicar la santidad. ¿Y la santidad, hermanos, qué es? La santidad viene de la raíz hebrea que quiere decir kadosh, o sea, apartado. Dios nos ha apartado del mundo para Él. Dios nos ha apartado, hermanos, del pecado y nos ha llamado a su santidad. Dios nos ha, hermanos, librado del mundo y nos ha escogido para que seamos instrumentos delante de Él. Porque estamos en el mundo, dice el apóstol Juan, pero no pertenecemos al mundo. Dios nos ha dejado en el mundo para que nosotros, por medio de la santidad, alumbremos la luz de Cristo sobre sus vidas. Dios nos ha dejado, hermanos, en medio del mundo para que nosotros salvemos a otra persona, invitemos a otra persona a través del mensaje de la palabra a que vengan a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la santidad es algo que debemos practicar todos los días de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 17, dice la palabra: y como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿en qué debemos, hermanos, ocupar la santidad? En toda nuestra manera de vivir. Al caminar, al hablar, por donde quiera que nosotros nos encontremos, debemos de vivir la santidad de Dios. Debemos de practicar la santidad del Señor. Debemos de mantenernos, hermanos, ocupados en la oración. Y muchos creyentes pasan metidos en las redes sociales, no santificándose, no leyendo la palabra, no es cierto, sino ocupándola en cosas que no edifican. Hermanos, antes era precioso, hermanos, cuando no existían las redes sociales, no existía el internet. Hermanos, qué precioso, uno se deleitaba en la presencia de Dios. Uno lo que más quería era estar metido en la iglesia todo el día y toda la noche, glorificando el nombre poderoso del Señor. Pero ahora, queridos hermanos, hasta dentro de la iglesia la gente está irrespetando a Dios viendo las redes sociales. ¡Qué terrible! Gloria a Dios. Que falta el respeto a la palabra de Dios, al ministro que está exponiendo la palabra. ¿Y a dónde está la santidad? Si no tenemos una pequeña decencia de santidad dentro de la iglesia, imagínense fuera de la iglesia. Los hebreos tenían este problema, la iglesia de los hebreos. Muchos habían caído de la gracia de Dios y estaban en la iglesia, sí, pero también estaban en el mundo. Y la palabra de Dios dice: no podéis servir a dos señores. Tenemos que servir solamente a uno. Y la palabra pone de ejemplo a un personaje de la Biblia llamado Esaú, que profanó, dice, que profanó el regalo de Dios de la primogenitura, cuando dijo: ¿y para qué me sirve esto? Esaú no se estaba dando cuenta que estaba cambiando su bendición de primogénito por un plato de comida. Imagínense. ¿Para qué me sirve esto? Digo, de todos modos me voy a morir. Y mucha gente así dice. Hoy en día muchos creyentes así dicen: pero si de todos modos me voy a morir, voy a ir a gozarme un rato en el mundo y después regreso, ¿verdad? Pero Dios no se agrada. Dios no se agrada de los tales que tienen este pensamiento. Y dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aunque lloró, dice, amargamente, ya no le sirvieron de nada. Lloró amargamente, pero ya era tarde, ya el Señor lo había desechado.
Por eso dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4 y verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que hoy en día la iglesia necesita es el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que hoy necesitamos, hermanos, de nutrir nuestra vida espiritual es del conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, aleluya, encontramos también la santificación. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hablando de Esaú. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y al que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Hermanos, cuando Israel estaba al pie del Sinaí, habían límites. Nadie se podía acercar al monte de Dios, porque el que se acercaba moría. Y dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Cuando la presencia de Dios descendió al monte Sinaí, hasta el propio Moisés estaba espantado y temblando. Por eso dice la palabra, ¿y quién podrá mantenerse en pie ante la presencia del Señor? Nadie. Nadie, mis hermanos. Mas el apóstol dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aleluya, qué bendición, hermanos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. No nos hemos acercado, hermanos, a ese monte físico, pero nos hemos acercado a la gloria de Dios, a la presencia santa del Señor, por lo cual el Señor quiere que su pueblo sea santo, que su iglesia sea santa. No camine con las manos caídas en señal de derrota, porque solo los que caminan con las manos caídas es porque están derrotados. Cuando un ejército viene de perder la batalla, ¿cómo viene? Con sus manos caídas. Pero cuando un ejército viene de la victoria, viene con sus manos levantadas, cantando el himno de la victoria, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchos creyentes hoy en día, sus manos están caídas y sus rodillas paralizadas. Ya no tienen fuerza de ir al culto, ya no tienen fuerza ni siquiera de ir a la reunión familiar que tienen ahí cerca de su casa. Agradándole con temor y reverencia. Primero que sirvamos a Dios, después que le agrademos con temor y con reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues así es nuestro Dios, como un fuego consumidor. No permitamos que la ira de Dios se manifieste contra nosotros, porque ya somos conocedores de la palabra. Y al que conoce la palabra, ya no tiene excusa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8 dice, por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, ¿ven? Sino al Dios que os da su Espíritu. Es decir, el que rechaza la palabra no está rechazando al predicador, no está rechazando al evangelista, no, está rechazando al propio Dios. Efesios capítulo 2, verso 4 dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por
gracia sois salvos. ¿Se ha puesto usted a pensar, querido hermano, querido oyente, a dónde estuviéramos nosotros si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Cuál fuera nuestro destino si el Señor no hubiera tenido misericordia de nuestras vidas? Pero Él, que es rico en misericordia, dice la palabra, nos dio vida. ¿Amén? O sea que estábamos muertos. Porque alguien que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Alguien que practica el pecado está muerto espiritualmente para Dios. El verso 6 de Efesios 2 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Gloria. No perdamos nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo, hermanos? Morar con el Señor para siempre. Pero para que eso se pueda dar, queridos hermanos, debemos de vivir en santidad. En toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de ser, dice el apóstol. Aún como tratamos a los nuestros, en la casa, a la familia, gloria a Dios. Ya no podemos hablar aquellas palabrotas que antes hablábamos, porque los ojos del Señor están puestos sobre los hijos de los hombres en toda la tierra. Amén. Ya no podemos pensar como pensábamos antes. Ya no podemos actuar como actuábamos antes. Antes lo hacíamos porque éramos esclavos del mundo, del pecado. Pero ahora somos libres, gracias al Señor. Ahora somos libres gracias a la bendita misericordia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y así como Él es santo, dice, sed también vosotros santos. Amados hermanos, mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en la fe, en el amor a su palabra. Que lo que más deseemos en nuestra vida sea su santa y bendita palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué, allá en el capítulo 1, en el verso 8, esfuérzate. Dígale a tu hermano, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo eso? Que se esforzara, porque no le iba a ser fácil. Porque, hermanos, nuestra carne no quiere saber nada del Señor. Nuestra carne solamente quiere los deleites y placeres que el mundo ofrece. Eso quiere nuestra carne. Pero nuestro espíritu anhela, aleluya, conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la guerra. Esa es la guerra que tenemos internamente cada uno de nosotros. La carne guiándonos para las cosas de la carne, pero el Espíritu también llamándonos para las cosas espirituales. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Como dice el título de este capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y dice el apóstol, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. No podemos ir ni muy rápido ni muy lento, con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas espirituales y no terrenales. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor, porque de Él viene la salvación. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús, porque de Él viene la victoria, de Él viene la provisión, de Él viene todo. Y a su nombre. Amados hermanos, esta palabra hable mucho mejor a su vida, a su corazón, y que
nos esforcemos, hermanos, cada día más en practicar la santidad, porque ese es el requisito glorioso para ver al Señor cara a cara. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que ocupémonos de la santidad, ocupémonos en buscar a Dios, pongamos nuestra mirada en el cielo donde está Jesús sentado a la diestra de Dios y no nos enfoquemos en lo terrenal, como Esaú enfocó sus ojos sobre aquel plato de comida y no se percató quién vendió su bendición. El enemigo es astuto, el enemigo es astuto y sabe por dónde nos puede atacar. Reprendámoslos en el nombre de Jesús y sigamos adelante la carrera de la fe, la carrera de la santificación. Amén.